Hoy veremos la clase 13, problemas de optimización, antiderivadas y notación sigma. La clase se ha dividido en dos videos. Un primer video sobre problemas de optimización y un segundo video sobre antiderivadas y notación sigma. Los problemas de optimización se presentan en infinidad de situaciones, por ejemplo, físicas, económicas, procesos industriales, etc. Y es importante entonces saber encarar la resolución de los mismos. Como veremos a continuación, para resolver este tipo de problemas solamente utilizaremos herramientas que ya hemos desarrollado en clases anteriores. Recordemos que para buscar los extremos de una función en un intervalo cerrado AB procedíamos de la siguiente forma. Buscábamos los puntos críticos de la función en el intervalo abierto AB y luego comparábamos los valores que alcanzaba la función en los puntos críticos del intervalo abierto AB y en los extremos del intervalo cerrado, o sea en A y en B. Comparábamos dichos valores, donde se alcanzaba el valor más grande teníamos el máximo de la función y donde se alcanzaba el valor más pequeño teníamos el mínimo de la función. Recordemos también el criterio de la derivada segunda para extremos. El mismo establece que si f es una función cuya derivada segunda es continua en un intervalo abierto AB y que su derivada primera se anula en algún punto C de dicho intervalo abierto, entonces si la derivada segunda de f es negativa en C, entonces en C f alcanza un máximo local. Si su derivada segunda evaluada en C es positiva, entonces f alcanza un mínimo local en x igual a c, y si la derivada segunda de f en C es 0, entonces en este caso el criterio no es concluyente. Como siempre, al estudiar un tipo de teorema como este, es importante que identifiquen claramente cuáles son las hipótesis del teorema y cuál es la tesis del mismo. Veremos ahora algunos problemas aplicados para entender cómo debemos aplicar la teoría que hemos desarrollado hasta el momento y entender cómo se resuelven estos problemas de extremos condicionados o restringidos. El problema pide diseñar una caja sin tapa que tenga base cuadrada y un área superficial de 108 pulgadas cuadradas y que además el volumen de la misma sea máximo. Observemos lo siguiente. Si yo hago crecer indefinidamente las longitudes de las aristas de la caja, o sea, ancho, largo y profundidad, podría hacer crecer el volumen de la misma tanto como yo quiera. Sin embargo, tenemos la restricción del material que poseemos para construir la caja, en este caso 108 pulgadas cuadradas. Eso impide que las dimensiones de la caja puedan crecer arbitrariamente. Entonces, en este caso, la función que debemos maximizar es el volumen de la caja y la restricción impuesta para este problema es el material total del cual dispongo para construir la caja. En esta imagen vemos muchos modelos de caja que responden a los requerimientos de nuestros problemas. O sea, todas tienen base cuadrada y se ha utilizado la totalidad del material en su confección. Sin embargo, observemos que hay distintos volúmenes para las mismas. Entonces, nuestro problema ahora es determinar cuál de ellas tiene volumen máximo. Lo primero que tenemos que hacer es al problema darle una formulación matemática formal en términos de funciones a maximizar o minimizar y las restricciones en términos de ecuaciones. En este caso nos podemos ayudar con una interpretación geométrica del problema. Si observamos, la caja que estamos diseñando tiene base cuadrada, por lo tanto las longitudes de las aristas de la base son coincidentes, la podemos llamar X, y la altura H porque no necesariamente es igual a las longitudes de las aristas de la base. Por lo tanto, en este caso, el volumen a maximizar es el área de la base, x cuadrado, por la altura. Observemos entonces que el volumen de la caja depende de dos variables independientes entre sí. O sea, la arista de la base y la altura son dos magnitudes que varían independientemente la una de la otra. Esta situación la vamos a poder simplificar con el uso de la restricción que nos impone el problema.
En este caso, como el problema es de diseño industrial, por llamarlo de alguna forma, siempre tenemos la herramienta geométrica para interpretar el problema. Por caso, si nuestro problema fuese físico o económico, no necesariamente tenemos la representación geométrica del problema y eso en general podría complicar un poco cómo plantear las ecuaciones y funciones que modelan la situación. Ya tenemos la expresión de la función que tengo que maximizar. Ahora lo que vamos a presentar en forma de ecuación es la restricción de nuestro problema, o sea, la restricción del material disponible para la confección de la caja. Como disponíamos de 108 pulgadas cuadradas de material, este lo tenemos que distribuir entre el área de la base y el área de las cuatro caras laterales. El área de la base es x cuadrado, el área de cada cara lateral es h por x, por lo tanto, las 108 pulgadas cuadradas las tengo que distribuir en el área de la base, x cuadrado, más 4 veces h por x, o sea, el área de las cuatro caras laterales. Ahora bien, de esta restricción podemos despejar una de las variables en función de la otra. En este caso hemos elegido despejar h en función de x, pero el problema debería funcionar igual si despejo x en función de h. Una vez que yo despejé h en función de x, sustituyo en la función volumen. Y la función volumen, entonces, que antes dependía de x y de h, dos variables que variaban independientemente la una de la otra, se convierte en una nueva función que depende solamente de una variable, en este caso solamente de la variable x. Bien, claramente el área de la base, que es x cuadrado, no puede superar las 108 pulgadas cuadradas, o sea, ese sería el caso extremo de ocupar la totalidad del material disponible en confeccionar solamente la base de la caja. Por lo tanto, x, o sea, la longitud de cada una de las aristas de la base, tiene que variar en el intervalo 0 raíz de 108. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0? Porque al ser una longitud no puede ser negativa. Para hallar los puntos críticos, derivamos la función volumen, que ahora depende solamente de x, e igualamos la derivada a 0. Y obtenemos dos posibles soluciones de esta ecuación, que x sea 6 o que x sea igual a menos 6. Como estamos hablando de longitudes de aristas, obviamente x no puede ser negativa y por lo tanto solamente nos quedamos con la opción de que x sea igual a 6 pulgadas. Además, como nuestra función b es una función polinómica, es derivable en todo el intervalo y por lo tanto es el único punto crítico que encontramos. Aplicamos ahora el procedimiento que habíamos repasado al principio de la clase. Evaluamos la función volumen en el punto crítico y en los extremos del intervalo. Y obtenemos que el valor máximo al volumen se alcanza cuando la longitud de la arista de la base es igual a 6. Para esta longitud, la altura debe ser de 3 pulgadas. Y por lo tanto, las dimensiones de la caja que maximizan el volumen, con la restricción de área lateral total de 108 pulgadas, son arista de la base igual a 6 pulgadas y altura de la caja igual a 3 pulgadas.